llaman en diálogo. Ya está con nosotros el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. Así que lo saludamos a Virgilio Gonzenbach, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Carlita, ¿quiere empezar? ¿Ah? Sí, vamos a Dele, empezar. porque el sector de la construcción ese sí está golpeadísimo. Sí. ¿Ah? Buenos días, bienvenido al programa. Sector de la construcción, como bien decía ya como antecedentes, mi compañero Javier en este momento está golpeadísimo. La gente no quiere invertir, la gente no tiene cómo invertir. Los proyectos inmobiliarios son a largo plazo porque la gente no tiene la capacidad económica. Alguien me decía el otro día, pero le dije, ¿por qué esto no lo construyes en un año? Porque la gente no me lo va a poder pagar sino de aquí hasta 2 años. ¿Qué futuro usted le ve como presidente de la Cámara a este sector tan importante? Bueno, hay que ver que hay una realidad, ¿no? La construcción es producto, consecuencia de la economía. Alguien construye porque tiene perspectivas a futuro. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un hotel, un restaurante, industrias, es la perspectiva a futuro. Entonces, construyo hoy para poder generar a futuro. Entonces, las situaciones actuales no ayudan a esa proyección, obviamente. Entonces, la construcción es un reflejo de la economía. Entonces, cuando la economía está en crisis, la crisis del sector de la construcción es mucho más severa, digamos, se agrava. Y cuando hay recuperación, también la gente mira a futuro, entonces también la construcción es la primera que se recupera y con creces. Ese es más o menos, ese es el panorama en sí. Ahora, el sector de la construcción ha estado permanentemente, el sector privado de la construcción de viviendas, es el que ha estado, digamos, apoyando a que de que no caiga completamente, digamos, los índices, aunque ha habido un descenso, ¿no? Año tras año, pero es el que ha estado apuntalando en la economía y en el sector, digamos, a que se mantenga la construcción. Generando trabajo sobre todo. ¿Qué va a pasar, o por lo menos cuáles son las expectativas que ustedes tienen en relación a lo que estamos viviendo con el problema energético, a lo que estamos viviendo con problemas de seguridad? Porque en varias provincias, por ejemplo, hablaba hace 2 días con unos amigos de Cuenca y me decían, mira, acá en Cuenca el tema inmobiliario crece porque tenemos inversión extranjera. Muchas personas vienen ya pasada la tercera edad a vivir acá. Lo mismo ocurría en playas. Sin embargo, me dicen que ahora todo esto disminuyó, pero radicalmente. Por lo menos creen que en un 50-60% la inversión bajó. ¿Qué cree usted o cuál es su visión de lo que pueda pasar en el 2025 después de toda esta crisis que estamos arrastrando a finales de este año? A ver, lo que nos hemos asesorado, digamos, porque como les comentaba antes, de que estamos trabajando con otros gremios, con la academia y con entidades del municipio de Guayaquil por el tema de seguridad. Y los comentarios de la gente que hemos contratado asesoría, justamente asesoría de ciudades que han pasado por lo mismo. ¿Quiénes que pasado por lo mismo? Tanto Medellín como Monterrey. Y tenemos en este caso la asesoría de la gente de Medellín, que nos comenta, digamos, que hay también un proceso de adaptación a todo esto. Lastimosamente es así. Tenemos que irnos adaptando a lo que está sucediendo por el tema de la crisis de seguridad, ¿no? Entonces, y la economía se va adaptando a eso. Sí, lastimosamente es así. Experiencia, ¿no? Saludarte, buenos días. Invitamos también que nos acompañe esta mañana a Francisco Jarrín, de la Cámara de Industrias. Quiero saludarlo a Francisco, debe estar en cámara ya. A ver, en pantalla. En pantalla. ¿Ya lo tenemos a Francisco Jarrín? Ahí está. Ahí está Francisco. Gusto de saludarte, Francisco. Buenos días. Conversando con Virgilio, y queríamos hablar contigo para tener 2 presidentes de importantes gremios, como son el caso de la construcción y el caso de la industria. Siguiendo lo que preguntaba Carla y a Virgilio, Virgilio nos decía que la construcción es como el último eslabón, o sea, la última línea de defensa para que no se caiga todo con el tema del tema luz. ¿Cómo van las cosas para que nos digas y podamos conversar también con Virgilio? ¿Cómo van las cosas con los industriales? Mi querido amigo, gusto de saludarte, buenos días. Francisco. Ahí está. Sí. Ya, perfecto. Sí. Un saludo, estoy acá desde Quito. Un saludo, qué pena no poder estar allá presencialmente, pero hoy la tecnología nos permite estar de la mano.
Bueno, la pregunta obviamente a todos nos afecta esta situación de los apagones. Realmente el sector industrial hemos estimado que por cada hora de corte de energía se pierde alrededor de 2.4 millones de dólares. Si ya vemos todo el sector empresarial, podría llegar a los 12 millones de dólares por hora de pérdidas. Y realmente en eso nosotros venimos diciendo desde la Cámara de Industrias de Guayaquil que tenemos que trabajar en dos frentes. Por un lado, lo que es la crisis de coyuntura al corto plazo, pero tenemos que trabajar y no perder la visión de lo que es mediano y largo plazo para cambiar la matriz energética y no estar cada año con este problema. El país no puede seguir dependiendo en más de un 70% de energía hidroeléctrica. Hoy lo oía en la mañana al ministro de Energía, que van en la misma línea de trabajar para el mediano o largo plazo. Yo creo que este gobierno está tomando el problema y no solo la coyuntura, o sea, hay que ver las cosas que se pueden hacer en el corto plazo y qué se debe hacer para el mediano o largo plazo. Hoy en la tarde vamos a estar en el seno de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, que tengo el honor de presidir también, con el ministro precisamente conversando de estos temas, porque es importante esta comunicación para ver cómo seguir ayudando también desde el sector empresarial para minimizar las pérdidas. Como ustedes conocen también, se actualizó una regulación que permite reconocer los costos a los generadores privados para que puedan conectarse en los momentos que el SENASA así lo determine y obviamente reconocer esos costos, ¿no? Pero obviamente como todos los sectores golpeados, como bien decía Virgilio, los sectores están encadenados, la construcción es muy importante para el sector industrial, para las planificaciones que se hacen y realmente esperamos que obviamente podamos salir de este problema del corto plazo en los apagones, que con las medidas que se están tomando y lo que se está incorporando de energía térmica adicional, lleguemos a poder en corto plazo ya limitar los apagones, ¿no? Y sí concentrarnos a trabajar en el cambio de la matriz energética en el mediano y largo plazo. Virgilio, siguiendo la misma línea, en el caso de los industriales, yo decía y comencé la entrevista, mi intervención hoy día aquí en el diálogo, haciendo un homenaje a la gente, a los comerciantes, a los emprendedores, a las industrias, a las personas que se compran un pequeño transformador de luz, generador, invierten cuando no tienen para seguir trabajando. A mí eso me hace sentir más guayaquileño que nunca, más ecuatoriano que nunca, porque es que contra todo el guayaquileño, contra todos nosotros los ecuatorianos seguimos, y a mí eso estoy seguro que lo hacen todos los industriales porque ellos seguramente por sus cosas y ahora están entregando su energía. En el caso de la construcción, Virgilio, ¿cómo hacen con los horarios? Por ejemplo, ¿qué hacen? Debo entender que si estás haciendo obra gris, o sea, materia, puedes trabajar con bailejo, pero si ya tienes que hacer algo propiamente que necesita la electricidad, es más difícil. ¿Cómo están haciendo con los horarios para no quitarles trabajo a la gente que trabaja, a los obreros? Claro, hay que hacer una adaptación, como mencionaba inicialmente. Sí, decir, así lo decía, sí. Justamente, hay herramientas que tienen baterías, hay generadores que se pueden, digamos, utilizar en obra. Entonces estamos adaptando, es un proceso de adaptación. ¿Ya? Los horarios también, o sea que va a haber corte de energía, hacemos cierto tipo de labores, en el corte se hacen otro tipo de labores. Con el uso de herramientas ya sabemos, a ver, de 9 a 3 se va a ir la luz, o sea que aprovechemos ahorita de tal hora, de 9 o 8 de la mañana hasta el mediodía, aprovechar al máximo. Pero si el corte es al mediodía, postergas los almuerzos, lo haces anticipadamente. Entonces, esta adaptación a lo que se está tratando. Entonces, y la mano de obra netamente se la deja en los momentos de corte de energía. Queda clarísimo. Por favor, compañeros, no sé si alguno, Jaime, por favor, sigue Daniel. Jaime, adelante, después Daniel. No, Daniel, por favor, adelante. Gracias. Para cualquiera de los dos presidentes, yo quisiera que ya han cifrado un poco lo que está ocurriendo con los apagones. La pregunta es cómo recuperar, cuál es la política que van a seguir las cámaras para recuperar precisamente lo poco que está generando o el lucro cesante que se está dejando de percibir. Francisco, que Francisco,
Bueno, también, yo creo que en esto el peor enemigo de estas situaciones es el tiempo que pasa no se recupera. Y nosotros tenemos una frase que decimos, la venta que hoy no se hace, no se recupera mañana, porque la de mañana es otra venta. En todo caso, a tu pregunta, realmente el empresario en general, el industrial, siempre está repensándose, buscando la forma de cómo en la adversidad lograr que las cosas sigan pasando y verse lo menos afectado posible. En esto lo importante y entender también es que el empresario privado no solo es la responsabilidad de mantener las operaciones, sino soportar los puestos de trabajo, mantener los puestos de trabajo que dependen de cada uno de nosotros, y obviamente es buscar la forma de que las cosas sigan marchando lo más normal posible. Como decía Virgilio, hay que adaptar horarios, hay que buscar la forma de hacer las cosas, pero no nos podemos quedar detenidos. O sea, realmente el empresario, y lo decía Eduardo, busca la forma de seguir invirtiendo y buscando la manera de que esas ventas no se pierdan del todo y lograr mantener la producción en el caso de los industriales para tener los productos necesarios. Venimos haciendo, obviamente, los medianos, los grandes, inversiones importantes en autogeneración, porque mientras no se haga este cambio de la matriz energética y se dé apertura al sector privado, vamos a seguir teniendo problemas de apagones. Yo ponía un ejemplo sencillo. Esto es como cuando tú tienes un dolor en el cuerpo. Tú puedes tomarte una pastilla para el dolor y te va a pasar el dolor. Pero si no te haces chequear de un médico y ves cuál es la raíz del problema, el problema va a seguir repitiéndose con el tiempo. Y es lo que nos está pasando a nosotros con los apagones. Este es el tercer año que venimos hablando en esta época de los cortes. Sí. Pero si se hubiera iniciado hace 3 años, que lamentablemente el gobierno pasado no lo hizo, tendríamos ya medidas que ya estarían más cercanas en ese cambio que hay que hacer de la matriz energética. Es mirando más a los vecinos. Vemos el caso como Perú niveló su matriz energética y no depende solo de hidroeléctricas. Ahí hay una fuerte inversión para temas de gas natural y hacia allá debe ir el país. O sea, debemos tener otras fuentes de generación, sean de generación solares, eólicas, térmicas a base de gas natural, a base de diésel, pero tener esa composición que permita tener esa sobreoferta que cubra la demanda y obviamente cubrir cuando hay estiaje y las hidroeléctricas no lo pueden hacer. Entonces, hacia allá tenemos que ir y dar apertura al sector privado. Bien. Virgilio, ¿en el sector de la construcción? Sí, igual que lo de Francisco, sino hay cierto tipo de actividades, que sufren más y que definitivamente no pueden reponerse. Como dice Francisco, es decir, ciertas cosas lo podemos postergar, por ejemplo, por el cambio de horarios. Hay ciertas industrias que escuchaba, socios de la Cámara. Ante todo quiero decir que recalcar de que todas las actividades están completamente concatenadas. Nosotros somos industria de la construcción, otras industrias, pero todos estamos concatenados. Todos, ya no hay una división. Le compran a industrias cosas que ustedes con las que construyen. Claro. Sí, exactamente. Entonces estamos demasiado muy relacionados, concatenados. Entonces hay actividades. Yo he escuchado que decía, mira, en lugar de que los cortes por sectores sean por horas, preferimos que nos corten por días, de tal forma que se pueda, digamos, trabajar días y turnos completos y los otros días los dejan libres. Entonces, se está trabajando, pero siempre es una coordinación entre el sector privado y el sector público. Por eso también aprovecho para mencionar de que la salida de esta crisis también pasa por la coordinación con el sector privado. Nosotros estamos proponiendo la conformación de un comité de crisis donde participe el privado y poder coordinar con el gobierno, con la asamblea, si es necesario hacer cierto tipo de leyes y servir de nexo para que se hagan los cambios que tengan que realizarse, porque la salida de esta crisis, si no hay unión, va a ser incompleta siempre. Y hasta ahora ha sucedido lo mismo. Entonces, la formación de este comité de crisis, con todos del sector privado y el sector público, la asamblea, poder trabajar en conjunto para sacar, digamos, adelante esto. Me parece un llamado, un clamor muy prudente y muy objetivo y positivo. Si no estamos unidos, lo decíamos cuando entré al seminario de primera hora, todo el mundo quiere destruir al otro y no es ese el momento es de construir. Por eso este programa se llama Diálogo, es de dialogar y de buscar. Por ejemplo, lo que acabas de decir en la construcción, a mí me parece genial. O sea, demos día. Entonces,
tú te programas, ¿no? Ojalá puedan llegar a un acuerdo y se haga este comité de crisis, cosa que no se ha hecho, y me parece también súper interesante un comité de crisis para que todos expongan y se nombre hasta un director ejecutivo temporal que pueda estar en los dos lados, entre el gobierno y la empresa privada y la gente, para poder arreglar esto. Porque una de las cosas que me decía una vez hace años, cuando hubo la crisis en el 98-99 del dólar y que se cogían las casas, me decía un señor de un banco, lo más grave que le pueden decir a una persona es que se lleve su casa. O sea, puedes perder carros, negocios, pero ya cuando dices que, sabes que no tengo más, llévate mi casa, es un acto, ya estás vencido. Entonces la gente quiere seguir pagando, en el caso de la construcción, sus construcciones, sus casitas. Entonces hay que ayudar. Y en eso le pido yo al gobierno nacional, por eso el comité de crisis debe incluso tener gente para que puedan aportar. Por ejemplo, así como muy bien ha hecho el presidente en bajar de 180 vatios para abajo, octubre, noviembre y diciembre, podría hacerse en la construcción, los que deben en casas, que los intereses estos 3 meses se posterguen como se hizo en la pandemia, porque esto es un tema como el de la pandemia, pues es un tema terrible. Entonces, cosas de ese tipo para ayudar a la gente. Se me ocurre ahorita en el camino, ¿no? Sí, tiene que haber apertura y conciencia de la situación, primeramente. Y este comité de crisis que estamos hablando es sin protagonismo político. Exacto. Nada. Exacto. Es que aquí no cabe eso. No cabe. Esto ya es una situación tan grave lo que está viviendo el país que ya es necesario. Y siempre el apoyo, el sector de la construcción y todos los sectores, lo que están buscando es apoyar y sentir de vínculos y puentes para que las cosas vayan fluyendo. Finalmente, con el presidente de la Cámara de Industrias, Bolívar San Martín, y con el presidente de la Cámara, con Francisco Jarrín. Mira, voy a comentar lo mismo que hice cuando estaba aquí Miguel Ángel González, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. A la empresa privada ecuatoriana se la ha satanizado. Sí, señor. Hoy en día estamos demandando ahora la participación plena de la empresa privada. Pero mientras tanto, en estos últimos años ha existido prácticamente una persecución por una serie de reformas que se han impuesto y porque también han desdibujado precisamente el trabajo que ustedes desempeñan. Duele, molesta, porque estoy comparando y ahora hemos venido en este espacio de diálogo siempre sosteniendo cómo crecen en Perú, cómo crecen en Colombia, en desmedro del Ecuador. Entonces, yo sí les pido a los binomios presidenciales, ustedes han conformado un comité de crisis, van a conformar, inicio con Jaime, que está, Jaime Jarrín, pues. No, Francisco Jarrín. Perdón, Francisco, inicio con Francisco y luego con Virgilio. Francisco, y para Virgilio también. El hecho es que los binomios presidenciales, todos, como ¿quién más puede generar trabajo en este país? Son ustedes, no es el gobierno. Hoy en día en el Ecuador todo el mundo elabora carpetas para tocar puertas de ministerios, subsecretarías, dependencias, autoridades seccionales. Por Dios, no. Un país funciona y crece a través de la empresa privada, de la inversión extranjera. Hoy estamos lamentándonos que no venga la inversión extranjera, pero si somos los primeros que le estamos poniendo obstáculos. Entonces, cuando se forme ese comité, sería bueno que ellos los busquen a ustedes y no sea al revés, porque los ecuatorianos estamos demandando, entre otras cosas de la inseguridad, el empleo. Pero una cosa no puede ir de la mano. Dijiste bien, Virgilio, todo va concatenado. Pero inicio la respuesta con Francisco. Te escucho, Francisco. Sí, Bolívar. Yo creo lo primero es estar claro, el sector empresarial está más unido que nunca. Yo creo que estos son momentos de estar unidos para la solución de los grandes problemas que tiene el país. Es momento de sumar y no de restar. O sea, yo creo que el sector empresarial, como tú bien dices, muchas veces es satanizado, pero siempre que hay un problema, los primeros que damos el primer paso al frente somos el sector empresarial. Y eso de ahí, en todas las crisis que ha habido, siempre el sector empresarial, y yo soy muy orgulloso de representar al sector industrial, no solo de Guayaquil, sino a nivel nacional, a través de la federación, y realmente en cada desgracia, por la desgracia que en estos días se pasó en Quito, el sector empresarial siempre da, con los incendios, siempre da el primer paso.
Nosotros venimos trabajando un poco de la mano del sector empresarial, buscando una visión país que permita, en lo que yo he llamado al país salir de la trampa de intereses. ¿Qué es esta trampa de intereses? Es que nadie quiere ceder su metro cuadrado. O sea, hay intereses políticos, hay intereses de distintos sectores, y todos tenemos que definir los grandes problemas y buscar la seguridad física que nos atañe a todos, la seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan generar nuevos puestos de trabajo y obviamente lograr ese crecimiento económico que queremos, y hoy la seguridad energética, que también es muy importante para ese desarrollo. Entonces, trabajando de la mano, y siempre todas las iniciativas que se hacen del sector privado son para sumar esfuerzos. Este comité de crisis que mencionaba Virgilio es muy importante siempre que el sector privado esté. Y a lo que mencionaba, yo soy de la política que siempre hay que sumar. Si no nos buscan, hay que buscarlo siempre. Sí, como señor. se dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y realmente siempre estamos dispuestos a apoyar y siempre buscar esa visión país para lograr que las cosas pasen. Gracias, Francisco. Virgilio. Sí, a ver, tenemos que recordar que 9 de cada 10 empleos del país los da el sector privado. Claro. Como tú Extraordinaria decías. reflexión. ¿Sí? Es verdad, Entonces, claro. ¿por qué hacer un lado? Si tenemos que trabajar con el sector privado. La satanización ya hay que dejarlo de un lado. Es decir, hay que trabajar por el país, pero de la mano del sector privado y buscar la solución. Por ejemplo, para esta crisis, si no salimos de esta crisis y el sector privado o la inversión privada no está presente, pero para que venga la inversión privada, sea nacional o extranjera, tienen que haber facilidades. El inversionista no es romántico. El inversionista, si va a invertir, tiene que saber que su dinero no se esté atrapado, como muchas ocasiones sucede. Mira lo que pasa en Perú, ya que mencionaba, y mencionaste tú y Francisco, en Perú, en 21 años, ellos han triplicado la capacidad de transmisión. El Perú es una potencia en esto. Ellos están un pie adelante permanentemente. ¿Pero por qué? Porque están dando facilidades a la inversión. Tienen tasas más convenientes y facilidad. Invitan al inversionista para que invierta y regrese su dinero. Pero lo más caro que tenemos es cuando no hay energía. La energía más cara es la que no se tiene, definitivamente. Claro. Entonces, si nos olvidamos de las trabas y damos, digamos, la bienvenida al capital y el reglamento. Por ejemplo, en este momento, para solucionar la crisis, en el tema de la generación, nosotros podemos generar, o por otro lado, también trabajar apoyando al sector privado en ahorro de energía. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, hay capitales que están listos para invertir en el país, por cuestiones de iluminación pública. Okay. Eso a nivel país, si se hace este cambio, como menciona Francisco, Cambio de la matriz energética. el cambio de la matriz energética, Hacia la inversión privada. la inversión privada, solamente la iluminación pública que se pueda cambiar, que eso es inmediato y genera mano de obra, etcétera, cambiar la iluminación pública por algo más eficiente, Sencillo. que se paga solo. Tenemos nosotros un ahorro de 200 megavatios, lo que vienen a ser más o menos como dos barcazas. Lo interrumpo. El problema seguramente que si ya debieron haber ustedes encontrado es que esto forma parte de los famosos temas estratégicos del país, por así decirlo. Y hay normativa legal que yo no la logro comprender todavía, y aquí para Francisco y para usted. Hay bloqueos en la ley que imposibilitan esto. Y es ilógico pensar que en una situación como sigan los bloqueos y no se haya presentado ya una reforma urgente a la Asamblea Nacional para que por favor desbloqueen y pueda el sector privado intervenir en eso. Así de rápido fácil. de ejecutivo. Eso es rápido, eso Claro, es es inmediato. ejecutivo. Pero Y aparte- en el sector eléctrico creo que hay un candado constitucional. Claro, por lo que dice Carla. Sí. Pero a ver, estamos hablando Pero de si que- estamos pidiendo una reforma a la Constitución para poder poner, que estoy de acuerdo por si acaso, una base en cualquier parte del país, que yo eso sí lo respaldo, también podríamos enviar Sí, hay un algunas cosas que documento pueden urgente ponerse. para reformar y decir, señores, esto no puede seguir bloqueado Esto- aquí, esto que esto está es diciendo urgente. Virgilio Lo que no es está un diciendo tema Virgilio es un político. no, es que la idea es fabulosa, el problema es el bloqueo con el que se van a encontrar. Sí, aunque Si le digo me que permiten un ratito. Sí, dale, Dale, Francisco. Francisco. Sí. Sí, a ver, yo creo que es muy importante lo que mencionaron. Hay que trabajar precisamente, esa es una de las trampas que hay que romper. Hay intereses creados que no dejan avanzar. Intereses, Pero el gobierno, palabras de hecho, radicales. por lo menos está haciendo en lo que está en sus manos
acaba en estos días de reformar una regulación que tenía el techo para la autogeneración. Entonces vamos por el camino adecuado. O sea, yo creo que parte de generar este diálogo, estos comités de crisis, no deben ser solo para la coyuntura, sino para el mediano y largo plazo. Mientras hagamos esos cambios, existe obviamente, como bien se mencionaba, un candado en la Constitución de los sectores estratégicos, pero se pueden delegar por excepción, y hay que ver la forma de vía concesiones, alianzas público-privado, lograr precisamente destrabar eso de ahí. Entonces yo creo que es importante ir trabajando, pero de la mano se van haciendo cosas. Yo creo que esta regulación que permite eliminar los techos también va a ayudar para que las industrias que quieren invertir lo puedan hacer y no tengan ese tope que inicialmente era 2 megavatios, luego subió a 10 megavatios y se lo acaba de dejar libre. Esperemos que se siga trabajando en reformar lo que está de la mano del Ejecutivo, y en esto también hay que involucrar a la Asamblea en los cambios que se tienen que hacer en leyes para dar paso a la iniciativa privada. Si no lo hacemos, el monopolio estatal no puede seguir en el sector eléctrico. Hay que dar paso a que el sector privado pueda entrar en un sector que en los países vecinos está participando. Lo que bien decía Virgilio que ha habido en Perú es gracias a la apertura que se ha dado al sector privado, y eso es lo que tenemos que entender como país. El país tiene que ser más atractivo a la inversión, sea local o extranjera, para que vengan esos capitales y permitan hacer las inversiones que se necesitan en el sector eléctrico. Estimado Francisco, buenos días. Javier Segarra les saluda. La pregunta es directa. Lo que pasa es que en este país vivimos en dos países: los que quieren vivir del Estado y los que queremos, acá en la costa, producir y generar empleo. Esa es la gran verdad, y la gente no quiere terminar o no termina de entender eso. Sí, Javier, yo concuerdo con lo que has dicho, pero de lo que nos toca es seguir insistiendo y buscar las formas de hacer esos cambios que permitan el paso a la iniciativa privada. Por eso yo lo he denominado que el país está metido en una trampa de intereses, y todos los que de alguna manera queremos ver un mejor Ecuador tenemos que luchar para romper esos intereses y romper esa trampa y lograr que las cosas pasen. Realmente en el tema energético, si bien el país, mientras no logre el cambio de esta matriz, no vamos a tener una seguridad energética, y año a año vamos a tener el problema. Teníamos una matriz energética que tenía previsto hasta el año 2026 poner en funcionamiento una serie de proyectos. No se ha hecho uno desde que se estableció esa matriz energética. Así es, y lo peor es que hoy dependemos de más del 70% de una sola fuente de generación, Javier. Por eso es que hay que trabajar y ir rompiendo esos nudos que impiden que las cosas pasen. O sea, a ver, realmente en esto, de cara del sector privado y los gremios que representamos, tanto Virgilio como yo, buscamos es que las cosas pasen y generar esos puentes, e insistir, y vamos más allá de buscar qué cambios hay que hacer, porque nosotros tenemos la retroalimentación de muchos inversionistas que ven trabas para poder entrar al país, y realmente hay oportunidades y hay cosas que hay que cambiar. Yo veo con buenos ojos cuando se da la apertura a oír y hacer ciertos cambios. Realmente por eso no es quedarse solo en el corto plazo, sino buscar el mediano y largo plazo para la solución definitiva al problema energético. Virgilio, crece la burocracia, pero no crece el desarrollo en el sector energético del país. Eso es lamentable, y a veces la burocracia está parado por cosas. Lo que mencionamos hace un momento, recordemos que muchas cosas no se dan porque es la relación o la coordinación con la Asamblea, pero la inversión de iluminación solamente está parada por un reglamento de asociatividad. Parado completamente desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Mire, ¿cuántos meses parados? Y la inversión extranjera esperando por ese simple reglamento de asociatividad. Son cosas de la burocracia. Por eso es que yo decía que aquí vivimos en dos países: los que viven del estatismo y de la burocracia, y los que queremos producir y generar empleo, en el caso de ustedes como el sector productivo, y por una sencilla razón, y es un ejemplo tan real. Uno, para sacar los fondos de reserva, tiene que mandar un oficio para que vaya a Quito, cuando tenemos el internet, mi querido Eduardo. Es que sabes que es impresionante. Es increíble lo que acaba de señalar Virgilio, por ejemplo, el alumbrado público. Reglamento. ¿A quién? O sea, a ver, me voy a poner un ratito a hablar partidistamente. No me gusta,
porque yo soy periodista, a mí me importa el Ecuador, igual que a ti, igual que a Francisco, igual que a todos los que estamos aquí. No somos de ningún partido, nos importa el Ecuador. ¿A quién le puede, a quién no le puede interesar tener alumbrado público y que no lo haga en vez de hacerlo la CNEL o cualquiera de las distribuidoras, ¿verdad? Se lo haga con inversión pública, pagado obviamente, porque eso se tiene que pagar, y que exista con luz más seguridad, con luz mayor visión. O sea, ¿a quién no le puede interesar? A los partidos políticos de izquierda o de derecha les va a interesar. ¿A quién no le puede interesar? A los sindicatos. Y a la y a la delincuencia organizada, por la oscuridad. Entonces, si estamos viendo que esas son las dos temas, esto no lo hemos comentado, pues déjenlo, pues, ábrales el espacio. El gobierno, yo creo que el gobierno está haciendo una pelea desigual, pero está en la pelea. Con todos sus defectos y con errores, están luchando. Han dicho una verdad. Señores, hasta diciembre vamos a resolver esto, ¿verdad? Vamos a resolver el estiaje de ahora. ¿Con qué? Viene otra barcaza, vienen algunos generadores, y luego viene la inversión, Santiago y todo lo demás, que eso van a necesitar 3.000 millones el próximo año, para de ahí comenzar. Entonces, hay que apoyarlo. Pues. Yo no creo que nadie, a ver, aquí estamos 3, 6, y allá están Jaime Velázquez y Francisco Jarrín detrás de la plataforma. 8 personas más las 3 chicas que están aquí. Todos estamos más los controles, todos estamos de acuerdo en lo que está diciendo. ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo todos los ni siquiera los partidos políticos, que son los que se meten, para que en la asamblea lo hagan rápido? Lo que dice Francisco, si ya hizo el gobierno tal, desenrosquemos el problema mientras tenemos el problema, aprovechemos en lugar de hacerlo después, para que no se nos pase el tiempo, hagámoslo ya, pero hagámoslo ejecutivamente. Tú sabes, Virgilio, Francisco, mis compañeros sí se van a acordar, hace como un mes y medio, Javier, Andrés Seminario hizo una encuesta presidencial, nos dijo que habían 2 cosas que querían los ecuatorianos para un presidente. Primero, que tenga experiencia política, y segundo, que sea ejecutivo, que tenga ejecutividad para poder hacer lo que estás diciendo tú, lo que propusiste o lo que dice Francisco. Ojalá, pero mientras tenemos presidente, faltan 5 meses, pues, que nos vamos a morir hasta entonces. Hay que hacer algo, pues, ¿no le parece? Hay que unir a todo el mundo y decirle a todo el mundo, vamos juntos a trabajar en esto y vamos a ver, si hay inversionistas para esto, hagámoslo con el inversionista. ¿Quieres algún problema? Haz una comisión, como se trae alguien de la asamblea, de la oposición y del oficialismo, júntalos con todos y trabajemos en pro del Ecuador. Sí, definitivamente esa es la solución. No veo yo otra alternativa si es que no estamos todos ayudando a empujar este vehículo de aquí. Y como tú dices, ¿quién se puede negar a eso? ¿Quién se puede negar por el tema de iluminación justamente, de que haya fuentes de trabajo, mejorar la iluminación por tema de seguridad? Yo creo que es un llamado también al gobierno y a las cabezas del gobierno para que vayan a identificar claramente por qué está eso parado. Increíble, ¿no? ¿Qué dice don Francisco Jarrín? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que muchas veces también a lo interno hay, digamos, gente interesada en que las cosas no cambien. Yo veo, y en esto, desde el sector de la Cámara de Industrias de Guayaquil y la federación que represento, nosotros no vemos la bandera política. Nosotros queremos un Ecuador mejor, un Ecuador que crezca, y realmente estamos prestos para apoyar al gobierno y siempre buscar al gobierno que esté en funciones, porque como bien dices, si bien ya se inició un periodo electoral, el gobierno tiene todavía 5 meses y el gobierno tiene que apoyar que los problemas que tenemos se vayan resolviendo, y hay que apuntalar y todos sumar esfuerzos en la dirección que todos queremos, o sea, realmente buscar precisamente que lleguen los capitales y que de alguna manera retomemos el tema de no tener que seguir con apagones, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que mencionaban. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo en los grandes temas, en los grandes problemas, y hacia eso tenemos que comenzar a trabajar, y de repente es el momento de la sociedad civil también de decir, a ver, necesitamos que se pongan de acuerdo los políticos y realmente buscar solución en los temas de seguridad, en temas energéticos, en temas de inversión, y buscar la forma de que eso se dé en el país. De repente es el momento de un llamado a un gran consenso nacional que permita precisamente buscar atender estos problemas.
como fue el pacto de la Moncloa, que hablamos, como fue en su momento en Chile la concertación, o sea, hay que buscar ese elemento, como pasó en Perú con Fujimori, o sea, buscar un camino para que los puntos estratégicos del país, para que los puntos sigan, no importa el gobierno. Francisco, Virgilio, quiero crear decir, políticas de Estado, básicamente. nada, que es lo que no tiene nada que ver la política aquí, así es. La política que haga la política, pero, a ver, el partidismo, porque la política es la ciencia del servicio. Y usamos mal la palabra, ¿no? Gracias, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industria. Gracias, Virgilio González, presidente de la Cámara de Construcción, por estar con nosotros hoy día. Una vez más, testimonio en nombre de todos los que nos han estado viendo y escuchando, una entrevista positiva, constructiva, en favor de todo el Ecuador. Vamos a pagar el corte comercial y regresamos con la parte final. Jaime, no se vaya.